Y dicho de paso, todos los que no tenéis contacto con la AIS España, tenéis que escribir a la dirección de correos de Olga, la secretaria de la AIS España, para dejarle vuestro correo y para que en sucesivas comunicaciones o conferencias os pueda contactar, si queréis, y enviaros la idea de la reunión siguiente, de la conferencia siguiente. Bien. Y para enviar el material, porque yo no tengo correos. ¿Perdón? Para enviarles luego el material, el vídeo. Para además enviaros el material de la grabación de esta ponencia. Vale. Escribid a Olga, el correo Olga, díselo por favor. Secretaria aips.espana@gmail.com. Repítelo. Secretaria aips.espana@gmail.com. Escribís a Olga pidiéndole la grabación y le contáis también en el correo si queréis que se os vuelva a convocar para las siguientes conferencias gratuitas que estamos impartiendo. Bien, os ruego no hacer preguntas, apuntarlas y al final de lo que considere más o menos hora y media de clase, abriremos el turno de preguntas. ¿Vale? Empezamos. Voy a compartiros el documento. Bien, ahí tenéis beneficios de escribir a mano. Tenéis el logo que ha hecho una de nuestras socias, Lucía. Voy a bajar esto un poquitito si me deja. Ay, disculpad. Ahí tenéis el logo de la AIS y el logo modificado. Escribir es un acto revolucionario. Ahora os explicaré por qué entendemos esto. Ah, mira, ahí está Antonello, le veo ahora. Hola, Capo, ¿cómo vas? Muy bien. Muy bien, ya sabes. Cuando quieras puedes participar. Bien, en la escritura todo viene del cerebro. En realidad es el cerebro el que escribe. La escritura es el cerebro expresándose. No hay ninguna otra actividad humana que proyecte más y mejor la psique del individuo y su estado de equilibrio o desequilibrio homeostático. La escritura es mucho más que una destreza humana. Como nos ha enseñado Antonello Pizzi, es una electromiografía que recoge el sistema nervioso y neuromotor y con la ayuda ineludible del inconsciente proyecta la realidad psíquica y física del individuo, desde el mismo útero materno hasta el momento actual en que nos entregan sus letras. Esto no son palabras huecas, hay más que demostradas investigaciones en las que se ve claramente cómo el cerebro se va modificando a través de las experiencias, la alimentación materna, las experiencias emocionales de la madre durante la gestación del feto y cómo van modificando el cerebro del crío. Todas esas modificaciones se van a construir y están construyendo su cerebro, el cerebro que en esa etapa es donde vive el proceso de crecimiento más amplio y luego van a traducirse en signos gráficos de forma distinta según las experiencias vividas. Por ejemplo, el estrés sabemos que afecta mucho a todo lo que es el desarrollo neurológico del cerebro del niño y luego va a afectar además mucho en los procesos emocionales y en la conducta emocional del crío. Tenemos que comprender por ello que escribir es un auténtico lujo para nuestro cerebro, que encuentra en esta singular manifestación cognitiva y neuromotora del ser humano un medio de expresión y maduración inigualable. Por ello, podemos afirmar con seguridad que la escritura es la más completa y fina creación cerebral. Nada nos cuesta tanto aprender y nada es tan libre a la hora de expresar nuestro yo, a pesar de que nos tengamos que sujetar a un modelo caligráfico preestablecido. Modelo que el inconsciente va cargando de significados con toda la información que recibe desde nuestros sentidos
y todas las experiencias que vamos acumulando. Los que sois alumnos nuestros de psicología de la escritura, esto lo habréis escuchado ya cientos de veces. Es el inconsciente, a través de sus pulsiones, el que va modificando en frecuencia y en intensidad los signos gráficos que se ven alterados, que ven alterado el modelo caligráfico que todo el mundo aprendemos a través de las experiencias y de nuestras emociones. Cada huella imborrable que deja una experiencia en nuestro cerebro aparecerá y se comunicará en la escritura. Primero, en el acto físico de escribir, en el que todo el sistema musculoesquelético, nervioso y neurológico proyectan la realidad física del individuo con sus daños madurativos y o estructurales, y a la par cargándose con toda la información del inconsciente que forma nuestra personalidad. Además, cuando comunicamos nuestro yo al escribir, el escrito, como nos enseña la grafología emocional, se carga de toda la información relevante del sistema límbico e inconscientemente dejamos la huella de aquello que amamos, rechazamos, admiramos, odiamos, etc. Recordad, mis alumnos, y conocer los demás, que la orden de escribir pasa 2 veces desde que le decimos al cerebro que escriba hasta que nos ponemos a escribir. Esa orden que manda nuestra voluntad pasa hasta 2 veces por el sistema límbico, es decir, acaba absolutamente cargada de todas las connotaciones emocionales del momento, más toda la constitución emocional del individuo. ¿Querías decir algo, Anton? No, perfecto. Bien, ahí tenéis un bonito dibujo donde recoge muy bien lo que es esto. Es el lápiz cerebro que recoge toda la información del cerebro y la transmite al papel en blanco. Ya sabemos que no solamente transmite la personalidad, también sabemos que transmite todas las enfermedades que el individuo tenga consigo y que se manifiestan a través de la escritura en las malformaciones o transformaciones del modelo caligráfico. Al escribir hacemos nuestras las emociones e ideas que plasmamos sobre el papel, dándole la relevancia que para nosotros alcanza, en un juego inconsciente que a la par nos define e identifica, pues la escritura es sin duda la mejor huella personal que el individuo genera. Nos individualiza y por ello nos significa. Manifiesta nuestra conciencia del yo y nuestra independencia y madurez personal, como seres únicos, independientes e irrepetibles sobre la faz de la Tierra. Esto va a ser un tema ya importante para el tema que nos aborda. En esta representación consciente del yo tenemos una de los campos de batalla más importantes para mantener la escritura. La escritura por ordenador, la escritura por tablet, la escritura digitalizada no se personaliza y no hay forma de personalizarla de una forma fehaciente y además rica. Mientras que la escritura manual siempre será la huella, profunda huella de nuestra psique sobre el papel y además algo que nos identifica desde la justicia hasta nuestra propia familia. ¿Cuántas veces habéis dicho esa nota la ha escrito tal persona? Porque sabéis identificar a través de su escritura al individuo. Entendemos que es un acto revolucionario en un mundo que corre desbocado hacia una digitalización que nos impersonaliza y por ello nos deshumaniza. Son las corrientes políticas conservadoras adoptadas por igual por la derecha y la izquierda en cada país las que están promoviendo arrinconar para menguar y dañar a la larga el espíritu crítico del ciudadano, una política educativa que absolutamente desatiende el acto de maduración neuromotor más importante que se realiza en la infancia. La desgracia es que, como veremos, no resta tan solo este sano pensamiento crítico y de conciencia del yo,
es que además redunda ineludiblemente en muy variados procesos cognitivos que generan ciudadanos más dóciles y menos capaces. ¿Algo que aportar, Anto? Assolutamente, estoy completamente de acuerdo. Bien, vamos un poco a dónde nació todo este debate. En una noticia manipulada, qué raro, por los medios, qué raro que manipulen. En este caso fue la BBC de Inglaterra, que hizo un gran ejercicio de manipulación con una noticia donde decía que la escritura manual se iba a acabar porque Finlandia estaba promoviendo, Finlandia, que ya sabéis, en el top 10 de los países PISA a nivel educativo, estaba promoviendo el final de la escritura. Con el auge de los medios digitales que han aparecido para quedarse y frente a los cuales hay mucho que decir sobre sus efectos nocivos, también sus efectos positivos, que evidentemente también los tiene, faltaría más, pero hay que hablar mucho y en profundidad y más adelante me gustaría explicaros todo lo que he recogido sobre este material, que es mucho y muy rico, con muchos datos científicos para esto que nos presentan como ineludible, esto que nos presentan como maravilloso en todos los sentidos, esto que están implementando muchas escuelas, sin embargo tiene muchos procesos que van a dañar y que están dañando desde ya el cerebro de nuestros niños. Pero eso lo dejamos para más adelante. Bien, la irrupción de ordenadores, móviles y tabletas provoca que cada vez se redacte menos con papel y bolígrafo. Muchas veces vosotros preguntáis en las clases nuestras, pero esto tiene tanto futuro porque la gente está dejando de escribir, cada día escribe menos y demás. En realidad, esto es una pregunta de principio, de acercarte a la psicología de la escritura, porque si sabéis, el mecanismo de aprendizaje de la escritura tiene procesos de automatización, y en esos procesos de automatización, cuando ya se han completado los 3 procesos de automatización que corresponden con los procesos de educación obligatoria hasta la secundaria, una vez que ya está inscrito todos los procesos de automatización en el individuo, te puedes tirar sin escribir el tiempo que sea necesario, que ya está anclada la información en el subconsciente y en cualquier momento va a recoger, siempre que escribas, la información que desde la psicología de la escritura o desde la grafología recogemos a través del escrito. Hay una marcada tendencia a reducir las horas en que los niños pasan en estas actividades. Y en Estados Unidos, desde el 2015, los estándares del núcleo común, que han sido adaptados en gran parte del país, solo exigen a los alumnos la legibilidad de sus textos hasta el primer grado, 7 años. Desde ese curso, los esfuerzos docentes se centran en que los estudiantes tecleen lo más rápido posible. En Finlandia, modelo de educación a nivel mundial, la BBC informó demagógicamente en un artículo: la mecanografía se impone, terminan las clases para escribir a mano, que provocó un gran revuelo internacional, intoxicando un debate ya abierto y que, sin embargo, los planes del Instituto Nacional de Educación finlandés contradecían abiertamente, pues en ellos se dice que la enseñanza de la caligrafía cursiva se seguirá impartiendo, aunque ya no será obligatoria. Sí lo será la escritura manual en letra de imprenta y las clases de mecanografía a partir del curso 2016-2017, considerando que el uso de los ordenadores está más ligado a la vida de los alumnos que la redacción manuscrita. Esto es un error que veremos en el siguiente día y que os hablaré, donde los beneficios de la escritura cursiva sobre la escritura caligráfica o de imprenta. Ahí tenéis la escritura cursiva en el lado izquierdo de la hoja y en el lado derecho la escritura de imprenta, el modelo caligráfico de uno y otro.
cada país suele tener un modelo de escritura cursiva distinto, con pequeñas variaciones, mientras que la escritura de imprenta es mucho más global. Todo el mundo más o menos tiene exactamente el mismo modelo. Otros países europeos, como Alemania, ponderan sobre el mismo tema. La letra de imprenta se impone en la gran mayoría de los estados federados y solo en Baviera se mantiene fiel a la cursiva. En Inglaterra, sin embargo, se vuelve a usar la estilográfica por ley para que los estudiantes aprendan a escribir, y en Francia también se considera que no se debe prescindir de esta habilidad. Y desde este curso que hemos comenzado en el 2019, hay una materia obligatoria para los alumnos en Francia para la escritura manual, para que corrijan y para que mejoren la escritura manual. Como siempre solemos decir en España, siempre nos quedará Francia como foco de intelectualidad y de mantener el sentido común en no pocos aspectos. A los alumnos de secundaria y bachillerato se les pide que hagan sus trabajos en ordenador. Craso error que nuestros profesores y alumnos han dejado de hacer o no lo hacen ya. En todo el mundo occidental, algunos colegios exigen cada vez más a los niños y adolescentes hacer sus trabajos y completar sus tareas en Internet. El fenómeno afecta también a los adultos y a los universitarios. Hoy prefieren tomar apuntes en clase con su portátil o tableta. Ya os diré, no sé si llegaremos hoy, si no lo veremos el próximo día, las investigaciones que han demostrado claramente cómo escribir a mano hace que la información que se recoge se asiente mucho mejor sobre el cerebro, la memoria trabaje mucho mejor sobre ello y que además se desarrolle luego mucho mejor el pensamiento constructivo, el pensamiento lineal, el pensamiento lógico secuencial, si lo escribimos a mano, y todo eso se pierda si recogemos esa misma información escribiendo sobre una tablet o sobre el teclado de un ordenador. Seguramente alguno de vosotros está recogiendo ahora sobre una tablet que sufra por lo que acabo de decir. Bien. En realidad se ha abierto un gran debate que puede que llevemos tiempo intentando posponer. ¿Tiene sentido seguir enseñando la escritura manual en las escuelas? Si cada día los adultos escribimos menos. Si las cosas siguen así, algunos catastrofistas creen que a largo plazo la escritura a mano llegará a su fin. Un artículo de la revista Time titulado «Duelo por la muerte de la escritura a mano» señala que es ese un arte perdido, ya que aunque los chicos lo aprendan con placer porque lo consideran un rito de pasaje, nuestro objetivo es expresar el pensamiento lo más rápido posible. ¿Veis? Nos metemos en la dinámica del mundo liberal capitalista, donde necesitamos producir y ser unos ciudadanos que sean lo más rentables y lo más dinámicos posibles para seguir produciendo, para luego seguir consumiendo. Por eso no es baladí cuando hablamos de la escritura un acto revolucionario. Esto necesita más de un cambio de paradigma, el anclarse en la escritura manual, el anclarse no en el sentido de ancla inamovible, sino en el de sujetarnos en la escritura manual, porque tiene una serie de ventajas como ciudadanos, pero también como personas a nivel cognitivo y a nivel emocional importantísimas. O podemos meternos en la dinámica del mundo liberal capitalista, de producir más, ser más rápidos y llevar a la extinción del mundo, donde el consumo nos lleve al final de la civilización. Tras la noticia sensacionalista, veamos lo que de verdad piensa la encargada del Instituto Nacional de Educación finlandés, quien previamente aclara. La señora, cuando salió la noticia de la BBC, dijo: ha habido un malentendido en las noticias sobre la enseñanza de la caligrafía. En realidad no era un malentendido, era una burda manipulación de la BBC. La escritura que se realiza a mano con un bolígrafo no termina, dice esta señora.
y se considera muy importante para mejorar las habilidades motoras finas, obvio, para adquirir destrezas y memoria. No es tan importante el tipo de escritura, aquí hierra la señora, no sabe las ventajas de la escritura cursiva sobre las de imprenta. Con la escritura en letra imprenta, los alumnos también podrán desarrollarse pedagógicamente. Cierto, mucho más lo realizarán con la escritura cursiva. Para el próximo día hablaremos de ello. La escritura con letras de imprenta es más rápida y las letras pueden unirse más o menos. Falso. La escritura de letra de imprenta es menos rápida, significativamente menos rápida que la escritura cursiva. Pero en el aprendizaje de los niños aprenden antes desde una escritura de imprenta que desde una escritura cursiva. Cierto es esto. ¿Qué ocurre? Que con los años, cuando se van generando todas las sinapsis, escribir desde cursivo es mucho más dinámico, multiplica la ley de la practicidad de la escritura, no tengo que levantar el útil decenas de veces cada vez que realizo una letra y con el mismo útil plantado sobre la hoja puedo seguir escribiendo de una forma mucho más dinámica. Bien, no tiene ningún psicólogo de la escritura, la señora esta dentro de su staff. La escritura con letras de imprenta es más rápida y las letras pueden unirse más. Bueno, eso ya os lo he dicho. Casi todos los alumnos que ahora terminan su educación básica, sigue la señora, entre 13 y 16 años, usan principalmente letras de imprenta cuando escriben a mano. Esto es verdad, pero no saben por qué. Todos los críos que han empezado con la escritura cursiva, en España buena parte de la población y en otros países de Hispanoamérica me consta que también, todos los que han empezado con letra cursiva, cuando llega a la pubertad, que se va adelantando psicológicamente cada día más, cuando llega a la pubertad pasan a la escritura desligada, que ella confunde y llama de imprenta. Entre los 10, 11, 12, 13 años, porque esto varía mucho en la sociedad y el nivel madurativo de los púberes de cada nación, entre esa etapa, cuando se inicia la pubertad, el primer año normalmente, hasta el primer año de la adolescencia, se equivoca al llevarlo a los 16 años por completo. En esos años entre la pubertad y la adolescencia, los críos pasan a la escritura desligada casi por completo todos ellos. ¿Por qué? Porque hay un salto madurativo psicológico. El niño pasa de estar con un vínculo muy maduro, bueno, muy maduro no, muy marcado con la familia, con esa necesidad poderosa de la familia, la escritura ligada proyecta y vincula de esa manera, y de repente tiene que romper con ese papá y mamá que antes eran Superman y Superwoman, y al entrar en la pubertad tienen que romper con esa dinámica de la infancia y entrar en la dinámica propia de la pubertad para luego entrar en la de la adolescencia, donde vuelven a ligar la escritura por otros procesos psicológicos que os explicaré ahora. ¿Qué ocurre con estos críos? Que cuando se llega a la pubertad tengo que romper con la infancia y estoy en un terreno de nadie donde tengo que buscar de una forma muy inconsciente, pero hasta cierto punto muy poderosa, podríamos decir, la identificación de mi yo individual, que ya no es ese niño, que ya no necesita tanto a sus padres y que tiene que dar una respuesta distinta al mundo. En este proceso la escritura se les desliga. La letra vinculada es una letra que nos vincula mucho más con los procesos emocionales de largo recorrido. Cuando desligamos la letra estamos haciendo un ejercicio de autoanálisis no necesariamente productivo, de hecho no suele ser lo suficientemente productivo, pero necesario en esta etapa de la pubertad. Por eso, en este proceso psicológico que luego se va a multiplicar en la adolescencia, los adolescentes vuelven otra vez a ligar. Los que no se hayan quedado tocados
de alguna forma y entre comillas, psicológicamente con distintos traumas que generan la escritura desligada. ¿Anto, algún aporte o sigo? Bien. Bueno, más o menos os lo he explicado. Los alumnos que tienen problemas para aprender en general tienen aún más dificultades para hacerlo con la cursiva que con la letra de imprenta. Esto es una verdad que todos los que nos dedicamos a los críos con dificultades de aprendizaje lo tenemos más que claro. Evidentemente, aprender a un niño con disgrafía motriz, a un niño con disgrafía neurológica no clasificada, a un niño con distintos problemas de psicomotricidad fina, enseñarle a escribir con la letra cursiva es más complicado, le supone un mucho mayor esfuerzo, y digo mucho mayor esfuerzo, que enseñarles a escribir en imprenta. La escritura desligada se come los enlaces y el enlazar la escritura es un ejercicio de trabajo sináptico y de trabajo neuromotor fino de muy alto nivel. ¿Qué ocurre? Cuando les quitamos el pasaje de escribir enlazando la escritura, letra cursiva, este proceso madurativo se lo están comiendo. Les resulta más fácil escribir, pero van a la larga madurar mucho menos bien todos los procesos neuromotores, porque todo el ejercicio de neuromotricidad fina, que es el enlace entre letras, se lo están comiendo por esta simpleza de pensar que al escribir de forma desligada en imprenta pueden escribir mejor. Es verdad que escriben más rápido, es verdad que su caligrafía es más legible, pero tan verdad como eso es que todo el ejercicio madurativo, inconsciente, que ellos realizaban con la letra cursiva no se va a dar. Y todo ese ejercicio madurativo inconsciente es un ejercicio de maduración neuromotora que nos estamos saltando. Esta situación que nos aborda progresivamente nos hace preguntarnos si existe alguna diferencia entre escribir a mano y escribir tecleando. Muchas. Ahí tenéis la niña con una pinza desastrosa, también producto de la sociedad moderna, cómo ha disminuido la calidad de la pinza por distintos procesos de la sociedad moderna. Los niños ya no salen al parque, al bosque, a subirse a los árboles. Los niños ya no hacen dreas, llamamos dreas en España a las peleas de pedradas entre unos críos y otros, que os parecerá muy bruto, pero era una forma de desarrollar la psicomotricidad gruesa y fina, porque había que elegir las piedras significativas. Ya los niños no juegan con las bolitas pequeñas, en España les llamamos canicas, no sé cómo las llaman ustedes, supongo que lo parecido a boliche. Ya los niños no hacen carreteras con las manos para luego jugar con las chapas, la tapa de las botellas de cristal. Ya los niños no hacen un montón de actividades madurativas que antes hacíamos de forma lógica y secuencial en los parques, en todos los juegos que realizábamos. Ahora, con todas las horas de televisión, con todas las horas de Nintendo, con todas las horas de series, con todas las horas que se están metiendo, todo ese proceso de maduración está llevando al desastre de la pinza motriz en la que vivimos. Recordad que las preguntas son para el final. ¿Hay beneficios reales en escribir a mano? Pues sí, y muchos. Os he puesto unos poquitos. Esto se puede aún desarrollar más, pero esto es una conferencia, no quiere ser un curso, y entonces vamos a sintetizarlos. En primer lugar, mejora el aprendizaje. La manera más eficaz para retener información o estudiar es escribir tus notas a mano.
Cuando escribimos utilizamos nuestra mano, sujetamos el útil con el que escribimos y dejamos al subconsciente que plasme las letras. Y es el subconsciente y el inconsciente. Los dos están encargados de escribir. El subconsciente es en el proceso escritural, cuando tú ya has desarrollado los procesos automatización de la escritura automatizada salta al subconsciente y ahí se queda anclada. Como cuando aprendéis a conducir, como cuando aprendéis a andar, como cuando aprendéis a montar en bicicleta. Todos los procesos que automatizamos se quedan anclados en el subconsciente y en los procesos de automatización gráfica se quedan en el subconsciente y luego el inconsciente puede tirar más fácilmente de él a la hora de escribir. Este proceso estimula una parte del cerebro denominada sistema de activación reticular, importantísimo. Si hay alguno de vosotros, de los que venís del campo de Carlota, del Brain Gene y demás, hay algún optometrista, sobre esto nos podría dar una clase porque es muy interesante todo lo que conlleva el sistema de activación reticular a la hora de escribir. Este sistema actúa como un filtro para lo que el cerebro necesita procesar, dando más importancia a las cosas en las que estamos activamente concentrados. ¿Qué ocurre? Cuando escribimos, nuestro nivel de atención es mucho más activo cuando escribimos manualmente que cuando escribimos sobre un teclado. A la par que activamos la atención, activamos mucho más la concentración y activamos mucho más todos los procesos de la memoria de trabajo y la memoria de medio y de largo plazo. Trabajamos mucho mejor todos los procesos cognitivos, todos los procesos puros de la educación, la atención, la concentración, la memoria, desde la escritura manual que desde la escritura de un teclado. Por eso luego nos han demostrado las investigaciones que las personas que escriben y toman las notas a mano lo retienen mejor, lo comprenden mejor y, lo que es más interesante, años después pueden explicar mejor lo comprendido y lo retenido que aquellas personas que toman los apuntes en ordenador o en cualquier tipo de teclado. Escribir a mano estimula constantemente el desarrollo de neuronas, mucho más, y se ha demostrado, que escribir manualmente sobre un teclado. Exige más autodisciplina y potencia la concentración, la voluntad, la perseverancia, la memoria de trabajo y la organización, estimulando la actividad cerebral y neuromotora. Favorece la atención. Resulta obvio que las nuevas tecnologías nos permiten ser multitarea. Al mismo tiempo que escribimos, podemos estar oyendo música, estar pendiente de las redes sociales, etc. ¿Qué está ocurriendo con eso? Que el nivel de atención continuado de los críos ha disminuido salvajemente. Tenemos una epidemia brutal de déficit de atención porque tenemos al típico niño que está en una multitarea sin aprender en la etapa donde tienen que aprender a centrar la atención, no pueden o no saben o no se les ayuda a madurar la atención, porque todos esos procesos donde tiene que madurar la atención que antes hacíamos de una forma mucho más natural, hoy en día no. ¿Cuántos niños veis delante de la televisión, atendiendo la televisión, mirando el móvil o el celular del padre que está al lado y viendo a su hermana que está además jugando con la Play a su lado? Una multiatención disminuye la capacidad real de atención. Mientras que si me siento a escribir, mi atención plena tiene que estar sobre lo que escribo, tiene que estar sobre mi pensamiento y tiene que estar sobre mi ejercicio que quiero comunicar. Es decir, para los que trabajéis con niños con déficit de atención, hacerles escribir, que redacten, que escriban, que incluso copien, pero que hagan el ejercicio solo centrando la atención sobre la escritura. Eso hace que madure la atención, que por otras partes les cuesta tanto madurar por las multitareas constantes en las que están.
Cuando escribimos a mano esto no sucede. Necesitamos casi toda nuestra concentración en el acto de escribir. Ya hay muchas funciones activas: pensar lo que vamos a escribir, sujetar el instrumento, visualizar, escribir, para estar pendientes de otras. Pues la escritura es una de las funciones humanas que más recursos cognitivos gestiona y ocupa. Mantiene el cerebro activo. Aprender a escribir a mano potencia el desarrollo del cerebro y nos beneficia en nuestro proceso de envejecimiento, al ser un ejercicio mental mucho más complejo y completo, porque involucra muchas más habilidades motoras, memorias, capacidades visuales, etc. Hay por ahí una investigación, creo que Antonio lo decía el otro día, que ya se estaba haciendo terapia con gente con Alzheimer. En Argentina es famosa la terapia que están realizando con los enfermos de Parkinson a través de la escritura. Para eso, para activar la atención, y no solo la atención, los procesos cognitivos. Expresa, y esto es muy importante, muy importante, expresa mucho mejor nuestra creatividad. En la escritura manual no podemos ni siquiera evitar plasmar nuestra creatividad constantemente. No podemos ni siquiera evitarlo. Cada letra es única e irrepetible. Las mayúsculas y la firma son elegidas preferentemente de una forma mucho más consciente, creativa. En ellos solemos plasmar de una forma más activamente nuestra imaginación y nuestra creatividad. Siendo evidente que las computadoras son un apéndice de nuestro ser, hay que advertir que favorecen un pensamiento binario, mientras que la escritura a mano es rica, diversa, individual, variable. Nos diferencia, nos identifica y nos expresa de una forma mucho más rica. Escribir a mano no cuesta nada y no depende de la tecnología. Sin caer en simplismos alarmistas, mantener la escritura manual nos facilita la comunicación en todo momento y en todas las situaciones. Como lleguemos a donde dicen los derrotistas, de que se acabe la escritura manual, en un futuro será un grave problema escribir anotaciones cuando los medios tecnológicos se caiga a la luz, por ejemplo, y tengamos que dejarle un mensaje a alguien. Favorece el pensamiento crítico. Tomar apuntes a mano favorece una elaboración más profunda de las ideas que lleva a una mejor comprensión de los conceptos. Voy a repetirlo porque esto es absolutamente vital en esto que hemos desarrollado Antonello y yo de la escritura, un acto revolucionario. Tomar apuntes a mano, expresarnos a mano, escribir a mano, favorece una elaboración más profunda de las ideas que lleva a una mejor comprensión de los conceptos. Es decir, todo aquello que yo elaboro a mano con mi escritura va a permitir que yo sea mucho más capaz de comprender el hilo argumental de lo que estoy escribiendo. Hay una consonancia entre la velocidad, normalmente hay una consonancia entre la velocidad de la escritura y la velocidad de mi pensamiento. Se regula de una forma mucho más efectiva, porque la escritura manual es el ejercicio sináptico de cómo ya funciona la sinapsis de los procesos neuromotores en el cerebro. Por eso esa regulación es absolutamente lógica y efectiva, mientras que la escritura sobre teclado esto lo rompe y no crea nuevas sinapsis. La resistencia que ofrece la pluma y el papel, la pluma el útil, la virome que dicen nuestros queridos argentinos, y el papel impone una lentitud reflexiva e impone ese dinamismo de adecuación entre mis sinapsis neuromotoras y mis sinapsis más cognitivas. Favorece la actividad psiconeuromotora. Todos los que nos dedicamos a los críos con dificultades de aprendizaje, sobre esto no tenemos ningún atisbo de duda. Los niños con dificultades de la psicomotricidad fina, de la psicomotricidad gruesa también, van a dejar unas huellas en la grafía muy significativas. Llamamos así a modo general disgrafía. Escribir, hacer que escriban,
meterles en terapia, no hacerles caligrafía, que eso es otra historia y no tiene nada que ver. La caligrafía no funciona para que mejoren la grafía, ni ha funcionado nunca, ni va a funcionar, pero sí en terapias de motricidad fina a través de los signos gráficos, que sí son muy efectivos a la hora de madurar la psicomotricidad, la neuropsicomotricidad. Es la actividad más completa, activadora de multitud de circuitos cerebrales para estimular la coordinación psicomotriz fina del niño a través de la realización de los trazos. Por lo tanto, es una actividad superior del ser humano que potencia y refuerza el desarrollo del niño en distintos frentes. Escribir involucra a varios sentidos, a muchos sentidos. Por ejemplo, uno que suele pasar muy desapercibido y sin embargo que es vital a la hora de escribir es el sentido del oído. Al escribir a mano, nuestro cerebro recibe a realimentación de nuestras acciones motoras. Junto con la sensación de tocar el útil escritural y la respuesta de la superficie sobre la que estamos escribiendo. Estos tipos de realimentación son muy diferentes a los que recibimos cuando escribimos en un teclado, ya que la única sensación táctil en este último caso es la de presionar las teclas. Y si tenéis un mal teclado, además acabaréis con malestar emocional de que ese teclado no recoja bien lo que manualmente hubierais hecho divinamente. Cuando escribimos a mano, los movimientos implicados dejan un recuerdo motor en la parte sensomotora del cerebro, que luego nos ayuda a reconocer las letras. Esto indica que hay una conexión entre la lectura y la escritura y sugiere que el sistema sensoriomotor influye en el proceso de reconocimiento visual durante la lectura, lo cual es obvio. La escritura, además, esto lo sabemos bien los analistas y psicólogos de la escritura, proyecta por completo nuestra personalidad. Nuestra escritura, su tamaño, inclinación, enlaces, formas, proyecta nuestra personalidad y nuestro estado de salud físico y psíquico. Intentar descubrir la personalidad de un individuo con todo lo que manifiesta eso de riqueza expresiva, de gran riqueza expresiva, en una fuente Arial, en una fuente Times New Roman, en una Comic Sans o en cualquiera otra que os interese. Imposible. Y además, la escritura proyecta nuestro estado de salud físico y psíquico. Nuestras actitudes y rasgos caracteriales nos describen, individualizan e identifican ante los demás. La escritura manual nos personaliza y bien gestionada refuerza significativamente nuestra autoestima. La escritura es un lenguaje del alma psique que hace únicas a las personas. Otro punto importante es el desarrollo de la lateralidad. Muy importante, de hecho, y nos pasa desapercibido. El aprendizaje caligráfico implica que el niño ponga en marcha mentalmente la producción de los trazos a través de la direccionalidad. ¿Qué camino sigue el bolígrafo para trazar la letra y la fragmentación, la separación de palabras de una oración escrita, que favorecen la adquisición mental del lenguaje, así como el reconocimiento de los diversos monemas? Incluso en caso de que, a diferencia de lo que ocurre en la tipografía, estos no mantengan una forma constante. En resumen, todo el trabajo del aprendizaje de la escritura es un refuerzo permanente de la lateralidad del individuo. Escribir siguiendo un modelo caligráfico preestablecido, en España el cuaderno Rubio o el modelo Rubio, aunque ya ya lleva tiempo utilizándose otros modelos, pero en general todos hemos aprendido o seguimos más o menos el modelo Rubio, que es un modelo de cursiva, nos va a permitir, por sus trazos, la A se realiza de esta manera, el 3 va en esta dirección, desarrollar la lateralidad de una forma mucho más plena y consciente. Con el teclado, nuevamente, esto se ve significativamente menguado. Beneficios psicológicos y físicos de la escritura.
El acto de escribir nos enfrenta con nuestro yo, sin intermediarios. Aquello que nos cuesta contar al terapeuta, somos capaces de escribirlo sin tanta dificultad. Y con ello iniciamos el proceso terapéutico de reflexionar, liberar y reconocer desde el inconsciente nuestras más profundas y escondidas emociones. No tenemos que hacerlo obligatoriamente, evidentemente, haciéndolo manual, aunque también evidentemente es mucho más rico que lo hagamos manualmente. También lo podemos hacer sobre una tipografía de teclado y demás, pero es siempre mucho más rico hacerlo manualmente. Las investigaciones así lo han aclarado. Ponemos en blanco sobre negro nuestros miedos, nuestros traumas, las ilusiones y esperanzas. Les damos identidad y de alguna manera las normalizamos y hacemos conscientes. Al expresarnos sobre el papel, descargamos esas emociones ancladas en el inconsciente y al liberarlas se genera un efecto terapéutico de relax, lo que a su vez mejorará nuestro estado físico. Bien es sabido que las emociones no digeridas generan psicosomatizaciones varias. Además, al ponerlo sobre el papel, reflexionamos y ordenamos nuestro espacio interior y nos resultará más fácil encontrar soluciones o descubrir salidas. Es más, también podemos escribir las soluciones que se nos ocurren e incluso imaginar el cómo nos gustaría que fueran. Ello desencadenará un estímulo de refuerzo en el inconsciente que mejorará nuestro estado de ánimo y dará fuerzas a la persona para enfrentarse él o los problemas. La hoja en blanco se convierte en una aliada inesperada que va a absorber, al igual que la hoja absorbe la tinta, nuestras emociones, sin juicios, sin críticas, convirtiéndose en ese necesario primer paso de recuperación psicológica. Todos los que sabéis de terapia tenéis claro que este es el proceso a seguir. Primero es el reconocimiento y luego es la expresión de esos problemas, de esas cuestiones, de esas emociones dañadas, para que podamos ejercer la tarea terapéutica sobre la persona. Al escribirlo manualmente me permito, sin menoscabo del trabajo del terapeuta, evidentemente, me permito explayarme de una forma que a veces delante del terapeuta me cuesta mucho más. Por eso en Estados Unidos tengo seguridad, verdaderamente no sé en otros países, en Estados Unidos no pocos, algunos terapeutas piden al paciente que les escriba a mano cómo se encuentran, cuáles son sus circunstancias, qué es lo que quieren trabajar, para que en este desarrollo ellos, además de expresarse, les permita al terapeuta tener una confianza más rotunda sobre lo que tengan que trabajar sobre el paciente. En un estudio sobre 40 estudiantes universitarios de primer año en la prestigiosa Universidad del Sur de Estados Unidos, Duke, dirigido por Timothy Wilson, profesor de psicología de la Universidad de Virginia y publicado en el Journal, ¿cómo es, Antonello? Journal of Personality and Social Psychology. Toma ya. Se dividió a los estudiantes en un grupo de intervención y en otro de control. La finalidad era reforzar en ellos su nivel académico y su integración en la vida universitaria que recién comenzaba. A los estudiantes en el grupo de intervención se les pidió que escribieran cambiando sus historias personales, porque el ejercicio de escribir no solamente es escribir, sino también cómo me gustaría estar, qué es lo que busco para mejorar. El resultado es que sus historias personales, ¿dónde me he quedado? Sobre su visión de ambos aspectos, su visión académica y sobre su integración en la vida universitaria. Mientras que a los del grupo de control no se les hizo escribir. El resultado es que el primer grupo, el sobre el cual se intervino, mejoró sus calificaciones promedio y tenían bastantes menos probabilidades, que luego se demostró, de abandonar los estudios universitarios.
a los estudiantes del grupo de control no les fue tan bien. En las palabras del psicólogo que dirigió esta intervención, este estudio, estas intervenciones de escritura realmente pueden empujar a las personas de una manera de pensar contraproducente a un ciclo más optimista que refuerza positivamente su estado de salud emocional. Además, afirma que si bien escribir no resuelve los problemas, definitivamente puede ayudarnos a hacerlos frente. Escribir, dice Wilson, obliga a las personas a reconstruir lo que sea que les está atormentando y a encontrar un nuevo significado en ello. Es decir, escribir también como terapia. Y esto es un dato ya anecdótico y curioso. En nuestro estudio se pidió a 120 parejas, si no recuerdo mal también lo dirigía Wilson, se pidió a 120 parejas que escribieran sobre un conflicto que tuvieran entre ellos, desde la posición de observadores neutrales. Aquellos que escribieron narraciones, y curiosamente es un dato que no le he puesto, se me ha olvidado, perdón, aquellos que escribieron narraciones más largas sobre sus propios asuntos demostraron mejoras en cuanto a la estabilidad y felicidad matrimonial. Curioso. Bien, esto es lo que, bueno, tengo mucho más, pero esto es lo que os quería dar hoy. El próximo día me meteré con todas las investigaciones, que ya el otro día Antonello recogió un montón. Yo tengo muchas distintas a Antonello, entonces os van a servir las dos conferencias, donde recojo todas las investigaciones que se están haciendo a lo largo del mundo de distintas universidades, sobre todo de universidades donde hablan de la necesidad de mantener la escritura manual y el por qué esto es un objetivo prioritario o debería ser un objetivo prioritario para la humanidad. Abrimos el turno de preguntas, llevamos más o menos una hora. Abrimos el turno de preguntas para los que queráis comentar algo. No sé si lo hacemos, Olga, si lo hacemos desde el chat para que sea más práctico. O perdón, Antonello, ¿quieres decir algo? Perfecto. Bene. Yo quiero que Rafa intente leer el... Quiero que intentes leer el nombre de la revista en inglés. Este desgraciado que habla es mi buen amigo Ignacio. Bien, aparte de estas bromas, tú pónmelo en italiano y yo te lo hablo. En inglés ya sabes que no. Bien. Rafa, Tomás, dime. Corroboro lo último que has dicho sobre que la escritura es una terapia porque colocas los descolocados que llevas en tu interior. Por lo menos a mí. Me funciona, vamos, perfectamente. Y eso es verdad. Lo recomiendo, ¿eh? Sí, no, es absolutamente recomendable por muchas investigaciones y terapeutas. Escribir para desahogar, escribir para reconocer, escribir para reflexionar, escribir como herramienta terapéutica es sin duda algo práctico y necesario. Doy fe de ello, ¿eh? Algo, una pregunta que os hago, así nadie me la tiene que contestar. ¿Os animaríais a escribir sobre vuestros problemas? ¿O os daría así un poco? A mí no, en absoluto. Para nada. ¿Por qué? No sigamos haciendo comentarios, hacemos la pregunta y lo dejamos, ¿vale? Que si no nos alargamos. No, que si no se escuchan bien las comunicaciones. Vale. El acto de escribir también es un acto de valor. El acto de escribir significa que me siento conmigo mismo a enfrentarme verdaderamente conmigo mismo. Y esto es una ventaja-desventaja. Mientras que se lo cuento al terapeuta, descargo sobre él la responsabilidad, escribiendo, la responsabilidad recae absolutamente sobre mí y recojo sobre mí toda la posibilidad de hacer frente al problema.
Mientras que cuando se lo cuento al terapeuta, bueno, ahora tiene usted ahí el problema, que además seguramente no se lo he contado todo, a ver qué hace usted con él. La responsabilidad se descarga sobre él. Escribir, y por eso lo digo, porque yo lo he mandado a mucha gente, escribir parece así como muy fácil, sin embargo luego tenemos que pegar un pequeño salto de valor donde no me queda otra que enfrentarme conmigo mismo, a solas, en silencio y sin cámaras ni taquígrafos, viendo quién realmente soy, cuáles reales emociones tengo. Preguntas. En Canarias, boliches. Muy bien. No sé qué he dicho por los boliches, pero... Ah, las bolas, las canicas. Las canicas, vale. Mónica contesta, por Dios. Canicas, boliches. Bien. Preguntas. Había alguien por aquí que tenía la mano levantada, pero como no os conozco a todos, no sé el nombre. ¿Quién eres? ¿Se escucha? Eso, adelante. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para mí. Son las 3 de la tarde acá en Buenos Aires, Argentina. En realidad, lo que quería hacer, yo soy fonoaudióloga, si bien no me dedico a la parte terapéutica del lenguaje, mi área es otra, distinta, pero por el trabajo que yo hago, que es un trabajo forense, tengo bastante contacto con grafólogos que hacen análisis periciales sobre lo que son, bueno, distintas situaciones, pongamos un homicidio, cómo se analiza la grafía, y en función de cómo se analizan las características de la grafía, por ejemplo, ante un suicidio, una nota de suicidio, etc. Eso por un lado, o sea que la grafía, más allá de expresar las emociones, tiene una conectividad con la situación cotidiana que se transforma casi en un testimonio viviente de cada una de las circunstancias. Pero yendo al punto inicial, y con esto lo hago cortito, hay que tener en cuenta, cuando usted habló de la aprehensión fina, la importancia del dibujo, porque el dibujo es el primer acto de aprehensión que hace la criatura, que toma el primer instrumento, se llame crayón, o virome, lo que sea, pero que toma, entonces, ese primer movimiento que se diagrama en el cerebro, que va a ser la base después para tener una caligrafía aceptable, es también muy importante, y que hoy en día está bastante sustituido por la tablet. O sea que yo creo que, además de ir a hacer hincapié en la fundamental importancia que comparto todos los ítems de ustedes con respecto a la escritura, también hay que hacer hincapié en que los chicos de jardín, acá le llamamos jardín infante o nivel inicial, no dejen de sustituir el dibujo por cualquier otro recurso tecnológico, porque eso hace el primer acto motor para después la aprehensión más fina en la escritura, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por tu... No, un placer y gracias, porque el espacio es hermoso. Muchas gracias. Completamente de acuerdo. Evidentemente nosotros nos metemos en la escritura porque como psicólogos y analistas de la escritura es lo que más nos interesa. Pero también somos y trabajamos con el tema de los test proyectivos, y evidentemente el dibujo es absolutamente necesario para los procesos madurativos del niño, desde el garabato a los resto de dibujos. Y son, además de muy necesarios, muy madurativos. Muy necesarios porque proyectan muy bien la psique. Yo, por ejemplo, sin meternos en Honduras, cuando tengo algún tipo de abuso sexual en menores, antes que hacerles escribir, les hago dibujar, porque son mucho más ricos la expresión del abuso sexual en la escritura, en el dibujo, que en la expresión gráfica. ¿Por qué? Porque el dibujo de alguna forma resimboliza mucho mejor que la escritura, que necesita un proceso cognitivo de aprendizaje, de automatización mucho más largo. Y entonces el dibujo me va a recoger mucho más las expresiones del inconsciente en las primeras etapas, sobre todo en infantil o inicial, y luego, sin embargo, cuando ya se ha completado el primer proceso de automatización entre los 7, 8 años, ya la escritura me va a dar una información muy fehaciente sobre ello. Todos los test proyectivos, el árbol, la familia, la casa, hay miles de test proyectivos que estaba preguntando ahí Eva.
que nos recogen y el simple garabato. El simple garabato nos da ya información importante. Siempre os digo en el primer día de clase, agarrar a un niño de pocos años, de 3, 4 años, tocarles las narices, no sé cómo lo diríais en vuestros países, en España le llamamos tocarle las narices, molestarle, incordiarle, perdonad por la expresión, joder al niño, en el sentido más positivo del término, entre comillas, y darle un útil de escritura sobre el cual expresarse. El trazado que va a realizar va a ser muy presionado y muy anguloso. Mientras que ese niño está en un momento de relax, en un momento de diversión, en un momento de cariño, de afectuosidad, sus trazos van a ser mucho más curvos, van a ser mucho más dúctiles, mucho más menos presionados. Evidentemente, el dibujo tiene mucho que decir desde el garabato a todos los otros procesos. Más preguntas. Blanca, Paz. A ver si va a ser verdad que solo son los argentinos los que se atreven, che. Rafa, en el chat tiene varias preguntas interesantes. Ah, perdona. Blanca ha levantado la mano y como la he visto, Espera. le damos la palabra. Luego... Espera, no hay problema, que opine otro que por ahí es más. Habla. ¿Dónde están las preguntas del chat? Ana. Ah, bueno, mira, ahí os ha puesto Alejandra Cruz, el jefe del correo de la AIS. Si le dais abajo, hay una pantallita que pone chatear. A aplicarla y veréis las noticias que están escribiendo vuestros compañeros y demás. Mira, dice, ¿pueden las personas que han perdido las manos repetir los beneficios de sobreescribir con los pies? Esta es una de las preguntas que hay en el... Toma ya, empezamos con las preguntas heavies. La investigación que se realizó en Francia, pasada la Primera Guerra Mundial, para todas aquellas personas que habían tenido algún severo traumatismo y habían perdido ambas manos y tuvieron la necesidad de aprender a escribir con los pies e incluso con la boca, demostró la investigación, si no recuerdo bien quién la hizo, Antonio, si te acuerdas o alguno de vosotros se acuerda, pues decir el nombre, demostró que la escritura es manual, y la llamamos manual porque evidentemente todos escribimos con el mano, pero que en realidad deberíamos llamarla escritura cerebral, porque se demostró que la gente que escribía, que aprendió a escribir tras el traumatismo con los pies o con la boca, manifestaba rasgos de personalidad identificadores con su grafía previa al violento hecho que les había privado de sus manos o incluso de sus pies. ¿Es tan terapéutico? Pues no me voy a columpiar y me voy a decir que sí, porque no hay estudios ni investigaciones que lo demuestren, al menos yo las desconozco, pero por propia lógica de todo lo que hemos hablado y siguiendo un pensamiento secuencial, la lógica nos diría que sí. Lo que pasa es que evidentemente, y también aquí nos tenemos que meter en neurología, la sinapsis y el vínculo que tienen las manos con el cerebro no son para nada el vínculo que tienen los pies con el cerebro, ni la boca con el cerebro. Aunque la boca sería el órgano más parecido a las manos en el vínculo neurológico con el cerebro, mucho más que los pies sin duda, todos estos procesos se verían de una forma u otra alterando la grafía. Vale, otra pregunta. Entiendo que la escritura es una herramienta terapéutica, sin embargo, tengo entendido que también existe la grafoterapia. ¿Cuán recomendable es esta técnica? Uf, ya van 2 preguntas seguidas jodidas. Bien. A ver, sin meterme en hacer daño a nadie, que no quiero, no es mi intención, yo siempre le pido a los grafoterapeutas que me enseñen las investigaciones y los trabajos donde dicen que consiguen hacer mejoras. Yo ya no estoy tan cerrado como hace años a que esto pudiera ocurrir.
he aprendido estudiando el cerebro. En el cerebro cerrar algunos... Sí, o hay algún micro por ahí. Ya está. Bien. He aprendido desde hace años estudiando el cerebro que en el cerebro hay un camino de feedback permanente y que también le enseñamos nosotros lo que queremos enseñarle al cerebro. Desconfío por completo y sigo desconfiando y abiertamente me pelearé con las terapias de grafología, las grafoterapias de grafología, en las cuales utilizan la propia grafía para modificar estados comportamentales o físicos del individuo. Eso tengo al día de hoy muy claro que no puede funcionar. Creo que puede funcionar una serie de signos gráficos que son patrones de movimiento para modificar el cerebro, pero utilizar, como os decía antes, la caligrafía para reeducar la escritura, o sea, al día de hoy se ha demostrado que no solamente es ineficiente, sino que además es contraproducente. Para recuperar una disgrafía tenemos que trabajar la psicomotricidad fina. Podemos trabajar la psicomotricidad fina con movimientos gráficos, con dibujos, con pinturas, pintando, haciendo cientos de ejercicios de la psicomotricidad fina, pero nunca podemos hacer que recupere la psicomotricidad fina haciendo que el crío vuelva a hacer cientos de miles de veces la propia letra. Eso no funciona ni va a funcionar jamás. Vale, siguiente pregunta. ¿Podría explicar más por qué es tan importante sujetar bien el lápiz o el bolígrafo? Por favor, si quiero escribir rápido, lo sujeto mal, pero si puedo escribir lentamente, sí lo sujeto bien. Esa pregunta viene con trampa. Va a depender mucho de tu edad esa afirmación que has hecho ya y de cómo hayas generado las sinapsis neuromotoras de la pinza. Una vez que se generan las sinapsis neuromotoras de la pinza, alterarlas, esas sinapsis, es complicado, ¿vale? Por lo tanto, tú puedes escribir bien con una mala praxis de la pinza porque ya has generado una sinapsis neuromotora que para ti es válida. Yendo a la esencia de la pregunta es mucho más sencillo. Al realizar una buena pinza tiene beneficios sobre una mala pinza. Primero, se cansan menos, escriben no mejor, porque es verdad que hay algunas grafías con una pinza desastrosa, que tiene una grafía bastante buena. No es escribir mejor, pero sí es cansarse menos a la hora de escribir, sí es tener un ejercicio mucho mejor de psicomotricidad, porque la pinza está realizada de tal manera que favorece la psicomotricidad. Una mala pinza impide desarrollar una buena psicomotricidad y un buen proceso madurativo. Pero esto es verdad hasta cierta edad. Pasadas ciertas edades, todo proceso repetitivo en el cerebro aprende a través de repeticiones. Cuando se ancla y se ha generado una riqueza, entre comillas, neuromotriz, con todo el vínculo sináptico que tiene, da igual como tengas hecha la pinza, que puedes escribir todo lo dinámico, más o menos todo lo dinámico que tu cerebro permita. De acuerdo, siguiente. Quiero aportar una cosita. Por mi experiencia hablando con alumnos y tal, una parte del rechazo que tienen ellos a escribir se debe a la mala pinza. Al tener mala pinza generan algunos malas posturas, dolores, etcétera. Entonces el hecho de que tengan que escribir mucho rato con una mala pinza les genera dolores en la muñeca o callos en los dedos, y es una de las causas por las cuales la escritura a mano genera rechazo. Totalmente de acuerdo. Sí, Aparte de la mala... no, aparte sigue, sí perdona. quisiera... ¿Sí? Sí, sigue. Aparte de la mala pinza, los alumnos, por ejemplo, los adolescentes en secundaria, ya reconocen y mencionan tener una letra fea. Entonces eso también genera rechazo en ellos, el
el querer dejar de escribir por no ver el producto que se hace, pues, por parte de ellos, que podría ir directo a una autoestima, ¿no? Sería... No va directo a la autoestima, Rosinela, pero no afecta a la pinza. Repito, eso lo tenéis que tener claro. Hay alumnos con pinzas absolutamente rocambolescas que tienen una grafía bastante buena. No afecta la pinza literalmente a la calidad de la grafía, afecta, como apuntaba Ignacio, al cansancio, a la presión, al dinamismo gráfico, pero no afecta a la calidad en sí de la grafía. Una escritura no se hace más antiestética por una mala pinza. Lo que ocurre es que en los primeros años del aprendizaje de la escritura, una mala pinza va a reducir la capacidad de respuesta neuromotora y de maduración neuromotora. Por eso es tan importante que en inicial, en jardín, en inicial, los profesores se impliquen muchísimo más de lo que se están implicando en hacer que los alumnos tengan una buena pinza. Sí, y la pinza también tiene que ver con el pupitre, porque los zurdos, por ejemplo, siempre tenemos un enorme problema para conseguir bancos para zurdos, de esos que son unisilla unida al pupitre, a la mesa de escribir, y a mí, por ejemplo, como zurda en la facultad, me ha generado 5 o 6 formatos de letras distintas, que va a función de cómo voy pudiendo apoyar la hoja y cómo la voy girando, y descubrí inclusive distintas formas de posicionar la hoja, producto de la incomodidad del banco. Es decir, que a veces también la distribución espacial de la hoja y la comodidad de la mano también a veces pueden generar obstáculos en sentirse cómodo con la grafía en los años educativos, me refiero, ¿no? En espacios educativos. El tema de los zurdos es otro tema aparte, que en algún momento lo tocaremos, pero evidentemente ellos tienen más dificultades para adaptarse a la tarea educativa, y saltándonos los zurdos, la propia altura del pupitre donde escriben los críos también es muy importante al principio y suele pasarnos bastante desapercibida. Un crío tiene que estar cómodo para aprender a escribir, y los niños, que por las circunstancias que sean, o son muy grandes o son muy pequeños, en esos pupitres estandarizados lo pasan muy mal por ambos motivos. Vamos a hacer una cosa para agilizar esto. Todo lo que queráis preguntar lo pasáis al chat y que sea Olga la que dirige las preguntas. ¿Os parece bien? Sí. ¿Puedo hacer un comentario? No. No lo hago. Era una broma, córcholes, sí, claro. No, es una paradoja que me ha ocurrido este curso en una clase sobre lo que tú decías sobre la calidad de la escritura y el agarre de la pinza, ¿no? En una clase, solamente un único alumno tenía la pinza correcta. Y era un alumno que escribía con disgrafía. El resto tenían malas pinzas y existía de todo. Quien escribe bien, con más armonía, con menos armonía, pero con la garra, cruzando el dedo pulgar sobre los otros. Había mucha variedad, tanto de escritura como de agarre. Sí, y una esto... pinza correcta, excepto el niño que tenía disgrafía. Sí, y esto que está diciendo Ignacio es muy importante, porque aún sigo escuchando y leyendo artículos de algún desconocedor, pero que escribe sobre el tema pedagógico, que habla directamente que una mala pinza dificulta una buena grafía. O no entiende lo que es una buena grafía, o no ha tenido la experiencia real de trabajar con críos. Esto que acaba de decir Ignacio es muy evidente, pero es que además rompamos de una santa vez con el tema de la pinza como una incapacidad para escribir bien. No. Dificulta severamente muchos procesos que ya os los he ido describiendo, pero críos con una pinza desastrosa escriben divinamente. Vale. En los idiomas en que se escribe naturalmente separado, como el hebreo, por ejemplo, ¿cómo vemos eso del proceso fino? Anto, te paso la pregunta. El proceso fino se ve desde la estética de la escritura
y del tamaño de la escritura. Lo más que es grande una escritura, lo más que tenemos que cruzar este dato con el tamaño de la escritura. Son los dos indicadores, tres indicadores: tamaño, claridad y estética de la escritura, que nos dicen de la capacidad neuromotora fina. Y en una escritura como la hebrea, hay muchos más ángulos que en otros idiomas, y sabemos que la conformación estructural de la escritura nos dice mucho del carácter mismo de un pueblo. Por ejemplo, la árabe, que parte desde la derecha hacia la izquierda, con un carácter muy diferente de lo hebreo, es muy mórbida, se entiende, muy curva, y registra las curvas del desierto que tienen en su horizonte. Y es interesante que parten desde la derecha hacia la izquierda, porque son pasatistas, son conservadores. Igual que los hebreos, las dos grandes comunidades religiosas que mantienen una fijación obsesiva con sus libros sagrados y con mantener la sociedad bajo el yugo de sus libros sagrados. Evidentemente hablamos de los hebreos conservadores, ultraconservadores, y de los islamistas. Te voy a hacer la siguiente pregunta con una condición. Tienes que ser breve, conciso y cauto. Ahora entenderás por qué. ¿Cuál es la diferencia entre grafología, psicografología y psicología de la escritura? ¿La diferencia de denominación implica escuela diferente o aquí hace referencia? ¿Anto tú o yo? Vai, vas. Bene. Repíteme la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre grafología, psicografología y psicología de la escritura? A ver, te lo voy a explicar desde la escuela marquesiana. Marquesán empezó a llamar lo que desarrolló en los años 50 grafopsicología. Luego renegó del término grafopsicología y activamente renegó del término grafopsicología y lo empezó a llamar psicología de la escritura. De hecho, ganamos un juicio en los años 70, 80, no me acuerdo exactamente, donde se nos reconoce por el Estado italiano la posibilidad de utilizar, la capacidad de utilizar el término de psicología de la escritura, puesto que se ganó un juicio. Bien. La diferencia, sin menoscabo de la grafología, la grafopsicología viene a ser como un término coloquial para hablar de la grafología o de la psicología de la escritura. En realidad, las dos distinciones que tenemos que hacer es entre grafología y psicología de la escritura. La grafología es una forma de investigar, igual que el trabajo de los psicólogos y analistas de la escritura. Tenemos el mismo objetivo, el desarrollo de la personalidad y de los estados físicos y psicológicos del individuo a través de la escritura. Tenemos el mismo objetivo, mientras que la grafología estudia de una forma completamente deductiva. Este proceso, hemos estudiado a estas personas, tienen en común este patrón, entonces esto implica esto y por eso significa esto. La psicología de la escritura fue un proceso completamente distinto, sobre una base estadística desde el minuto de su nacimiento brutal, intensísima. Don Marco recogió a más de 900 personas ayudándose de los jesuitas de Milán y de Barcelona, y a esas más de 900 personas les pasó 60.000 test psicológicos. Todos los test que había en el campo de la psicología de la época se lo pasó a todas esas 900 personas. De esos rasgos caracteriales que salieron en 60.000 test psicológicos, se fue a la escritura
ver el camino inverso que hace la grafología, se fue a la escritura. Primero se hizo el desarrollo psicológico en profundidad con base estadística de todas las muestras de los test científicos que tenía la psicología en la época, y de esos datos se pasó a la escritura a ver los rasgos que se tenían en común, los rasgos caracteriales estudiados por don Marco, que eran más de 800 y pico rasgos caracteriales, a los rasgos gráficos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la base estadística de demostración ya quedó anclada desde el minuto 1. La grafología tiene que demostrarlo en un segundo proceso. La psicología de la escritura lo demuestra desde el minuto 1. Todas las personas que tienen tendencia a la infidelidad, que dieron positivo en los test psicológicos y en una frecuencia y en una intensidad distinto, porque evidentemente los test son muy ricos recogiendo toda esa información, tienen en común estos signos gráficos. Y además, en esta frecuencia y en esta intensidad, podemos afirmar que la tendencia ya no solamente es puede que este individuo sea infiel, sino con bastante probabilidad, por la frecuencia y la intensidad de este signo, el individuo haya o caiga con frecuencia en la infidelidad. Y así, como os digo con la infidelidad, porque sé que prestáis atención rápido, sois unos golfos, cuando hablo de la infidelidad, hablo de todos los otros rasgos caracteriales. 840 y pico rasgos caracteriales se sacaron sobre base estadística. Es decir, que si nosotros encontramos una grafía con este rasgo caracterial, basándonos en los estudios de don Marco, podemos afirmar, porque ya se afirmaron los estudios, que todas las personas que tienen este rasgo caracterial tienen a la par este rasgo grafopsicológico. Y no va a ser esa persona la única que no lo tenga. No tendría sentido, ¿verdad? Sería romper la base de la estadística y de la propia psicología, porque demostraba que todos los que daban estos ítems caracteriales tienen en común estos ítems grafomotores. ¿Qué ocurre? Que podemos hablar con cierta contundencia y seguridad porque tenemos esa base estadística importantísima que además después de los años se ha visto refrendada y refrendada y refrendada con cientos de miles, millones, puedo decir sin menoscabo de la objetividad, de informes grafopsicológicos y de investigaciones. Podemos decir que esa base estadística maravillosa, amplísima que hizo don Marco sigue funcionando. Es verdad que hay que adecuarlo a los tiempos cambian, las personalidades cambian y procesos que antes eran pequeños en las mujeres hoy están a la par de los hombres, gráficos, por ejemplo. Pero, y por contra, procesos que eran pequeños en los hombres ahora están casi a la par de las mujeres. Por eso antes podíamos determinar más fácilmente si la escritura era de una mujer o de un hombre y hoy en día es harto complicado. Se puede aún, pero puedes meter la pata, mientras que antes era bastante más factible no meter la pata. ¿Qué ocurre con la psicología de la escritura? Que ese camino inverso al de la grafología pues da una posibilidad de no equivocarse y además nos reduce el campo de la subjetividad de la expresión de la grafopsicología. ¿Por qué? Porque todos los que tienen este signo gráfico les vamos a dar el mismo mensaje. Esto no es tan fácil, porque además de este signo gráfico tiene que tener posiblemente tiene que tener este otro, y tiene que tener la ausencia de este otro y de este otro para dar este rasgo caracterial. Eso es la tercera pata del sistema marquesiano, que es el sistema psíquico. Un libro maravilloso que nos dejó Marquesam, que realizó don Marco en los últimos años de su vida, con el psicólogo cognitivo-conductual más importante de la Europa del momento, desarrolló ese vínculo de toda la investigación estadística que había desarrollado
con los rasgos caracteriales desde lo cognitivo-conductual. Por eso hacemos una descripción de la personalidad desde lo cognitivo-conductual. Mis alumnos de primer año, que están aquí varios, hola Natacha, ahora es la única que veo, saben que cuando acaben el trabajo del primer ciclo académico tienen que hacer varios informes grafopsicológicos que les ocupan una media de entre 7 y 9 folios. Esos 7 y 9 folios, si han hecho bien la investigación grafométrica, otra de las patas importantes a través de la estadística de Marquesam, todo el mundo tiene que llegar a las mismas exactas consideraciones. Puesto que esa investigación, ese trabajo, lo realizó don Marco con... ¿Cómo se llamaba el psicólogo este, Antonello? Me acuerdo. ¿Tú tampoco te acuerdas? ¿Era alemán o austriaco? Creo Sigmund Freud. ¿Cómo? Sigmund Freud. No, no era Freud, ya lo sabe todo el mundo. Antonello tiene ese sentido del humor. Otra pregunta. Olga. No es mal que iba a ser breve. Ah, es verdad. Olga se ha ido. ¿Puedo preguntar No, una estoy aquí, chiquita? estoy aquí. Ah, estás aquí. Ha vuelto. Lo siento, ha vuelto. Pregunto, ¿la firma puede ser una síntesis emocional del momento o puede ser la representación gráfica del inicio de la, digamos, de la evolución y el punto final madurativo de la escritura? Más allá que tenga cambios en el tiempo, pero yo, por ejemplo, que firmo mucho, veo que tengo rasgos que se mantienen durante 30 años que trabajo y hay rasgos pequeños, sutiles, que se van cambiando. Por eso, ¿es una síntesis o es un punto de partida del proceso madurativo de escritura? Anto, tú o yo. Vai, que hablas mejor que mí en alemán. A ver, pues te contesto rápido. Ni una cosa ni otra. Bien. La firma es la expresión, en las leyes de la psicología de la escritura, la primera pata del sistema marquesiano, la última de la ley, si no recuerdo mal, la 37, habla de la firma. En la firma se recoge el yo social, al igual que lo hacemos en las mayúsculas. De hecho, están muy vinculadas las firmas con las mayúsculas. Evidentemente, todo acto gráfico va a variar a lo largo del tiempo. No puede ser de otra manera y no va a dejar de serlo de otra manera. ¿Por qué? Porque la psique evoluciona y en esos cambios de la psique que va permanentemente evolucionando aparecen rasgos gráficos que van en consonancia con el cambio que el individuo ha tenido. No puede ser, como digo, de otra manera. La firma tiene una expresión social del yo muy marcada, por eso cuando veáis a algún grafólogo hacer un análisis de la firma sin el texto, saber dos cosas. O no tienen idea de grafología o está tomándole el pelo al otro ser humano. ¿Por qué? Porque la firma sin el texto va a quedarse siempre muy menguada y va a dar una versión muy subjetiva de la personalidad del individuo, que es fundamentalmente su versión social. La firma, para explicárselo de una forma metafórica, es la tarjeta, en España le llamamos tarjeta de visita, no sé cómo le llaman ustedes, esa tarjeta que le presentamos a las personas diciendo, mire, soy fulanito de tal, tengo esta diplomatura o esta licenciatura y ya está. La firma es lo que yo quiero que los demás vean de mí. Bien. Y evidentemente eso que yo quiero los demás vean de mí, luego tiene muchas más riquezas, pero lo estoy simplificando para no alargarme mucho. Pero eso que quiero que vean los demás de mí va a variar y madurar o involucionar a lo largo del tiempo todas las veces que el individuo evolucione de una forma u otra. Olga. Te hago la última pregunta, ¿vale? Como quieras. Espera que no la veo. ¿En qué momento del aprendizaje es conveniente incorporar la cursiva? Desde el minuto 1, pasadas las mayúsculas, y también hay mayúsculas en cursiva, pero prefiero que las mayúsculas, fijaros, prefiero que las mayúsculas se aprendan en imprinting. ¿Por qué?
porque los rasgos de imprenta son más fáciles para el crío justo en ese momento. Y aún no le estamos pidiendo que enlace, y las mayúsculas no tienen por qué ir enlazadas. Por lo tanto, el primer proceso de aprendizaje, entiendo, esto es una visión muy personal, que tiene que ser la mayúscula de imprenta. Inmediatamente que pasan a la minúscula, evidentemente todo, absolutamente todo en cursiva. ¿Que les va a costar más? Sí. Pero todo lo que habéis hecho en vuestra vida y todo lo que haréis en vuestra vida que os cueste, significa que se va a anclar mejor en vuestro cerebro y significa que luego le vais a poder dar en general mucho más rédito, mucha más riqueza, ¿vale? Por lo tanto es conveniente, muy conveniente, que no nos asustemos ante aquello que les cuesta, sino que facilitemos la tarea a pesar de que les cueste para que sus procesos neuromotores maduren lo antes posible. Muy bien, pues no se os olvide que si queréis recibir el vídeo y las anotaciones, me tenéis que escribir un correo, aquellos que no estéis en contacto con la asociación, ¿vale? Ya lo vuelvo a poner aquí por última vez en el chat.